Bueno, quiero dejar el lugar, este lugar, a nuestro hermano José Domingo Flores Abarca, completo. Y den un fuerte aplauso a Dios por su vida. Gracias a su esposa. Hace unos días, el día martes, estaba orando en la casa y sentí que la presencia de Dios descendió tanto que no pude hacer otra cosa más que llorar y llorar y llorar. Y yo sentí que Dios me decía: te amo. Y no pude hacer otra cosa más que estar llorando y tal vez no pueda decir la prédica bien porque algo está pasando dentro de mí. Yo siento que Dios me dijo: te amo. Y después oré para decirle: Señor, ¿qué quieres que les diga a la gente? Y yo sentí que Dios me decía: diles que los amo. Así que el otro día le pregunté al Paz: oiga, Paz, ¿ya tiene su prédica? Y dice: aún me estoy preparando. Digo, porque si no, yo tengo una palabra de parte de Dios para la congregación, para la gente, no nada más para ustedes, para cualquier persona que me toque, pero es para usted. Y es que Dios, sentí que me dijo: diles que los amo. Y esa fue toda la palabra. Gracias. ¿No? ¿Qué más quieres? Y es que esa palabra, te amo, es algo tan profundo. Así que intenté torpemente preparar una palabra para explicarte el amor de Dios, ¿sí? Y tal vez no sea la mejor persona que pueda transmitir esta palabra, pero mi intención es esa: poder decirte lo que sentí que Dios me estaba diciendo para ti. Son muchas citas bíblicas y lo titulé así: Dios nos ama. Cierra sus ojos un momento. Hermoso Espíritu Santo, habla a través de mí, Señor. Que hoy salgamos transformados, salgamos diferentes, con una pasión renovada, amándote más, Señor. El Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso del 26 al 27. Mire, yo sentí que Dios me dijo esto. Me entendieron mal. Yo no estoy esperando que tú me entregues algo más que tu corazón y tu compañía. Jamás quise sacrificios, jamás quise que me estuvieras ofreciendo otra cosa más que tu compañía. En Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios no estaba creando esclavos. ¿Estaba qué? Haciendo gente a su imagen y semejanza de Él. ¿A qué te suena eso? A que estaba haciendo un hijo. Cuando alguien tiene un hijo, ¿a quién se parece? Al papá, a la mamá, ¿sí o no?
Dios lo que estaba haciendo no era esclavos, ni súbditos, ni nada de eso, ni meseros, ni esclavos, ni siervos, estaba haciendo hijos. En Lucas 3:38, Lucas 3:38. Está hablando de la genealogía de Jesús y dice en el verso 38, hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Estaba hablando de la genealogía de Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Que Adán era hijo de quién? De Dios. ¿De quién era hijo de Adán? De Dios. Adán era hijo de Dios. No solo fue creación, no solo fue hecho a la imagen y semejanza. Dios había hecho un hijo. ¿Sí? Juan capítulo 1, del 1 al 5. Juan del 1 al 5 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿En el principio era quién? ¿Quién era el verbo? Dios. Jesús era el verbo, y Jesús era Dios, es Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Es decir, que Dios, Jesús, nos había hecho, ¿para qué? Para que fuéramos hijos. ¿Sí? Espero poder transmitirte esto. Y yo no sé si lo creas, pero hace rato antes de venir aquí a la iglesia, sentí un deseo muy enorme de orar. Así que me fui a orar. Y yo oré de esta manera: Señor, habla a través de mí y ayúdame a transmitir tu corazón. Yo entré a una visión y te voy a describir nada más lo que vi en esa visión. Yo vi a un hombre que estaba llorando. Lloraba tan amargamente porque ese hombre, creo, en mi visión era Dios. Y es que muchas veces se enfocan en Adán, pero nadie sabe lo que yo sentí. Ese dolor tan profundo cuando Adán se apartó de él, porque el deseo de Dios siempre fue que Adán estuviera cerca de él. Dios creó todo un ambiente para que Adán estuviera a su lado. Y cuando pecó, no fue que Dios lo despreciara. Yo escuché que dijo, yo no sé, les voy a describir lo que estaba viendo. Este hombre estaba al lado de mí, y yo estaba viendo como una pareja salían de un lugar muy bonito, y al lado de ellos había un hombre que estaba llorando. Y yo escuché que dijo esto: mi intención nunca fue que Adán se fuera de mí, fueron sus decisiones. Él fue el que decidió irse de mí. Este hombre lloraba amargamente, porque el deseo de Dios nunca fue que el hombre estuviera lejos de él. Nunca fue que se fuera, porque Dios lo quería a su lado. Pero Adán decidió irse, y Dios no podía y no quería obligarlo. Así que lo único que pudo hacer fue un poco de ropa para que no tuviera frío.
porque le amaba tanto. Y después de eso vino a mi mente la parábola del hijo pródigo, porque así es el corazón de Dios. En el corazón de Dios no está condenar a nadie, sino que todos están cerca de Él, porque todos en el principio eran sus hijos. Y la historia del hijo pródigo todos la conocemos. El padre tenía sus hijos, hasta que su hijo decidió irse de su lado. Padre, dame la herencia que me pertenece. Y se fue de su lado. Y después de un tiempo tuvo hambre. Y después de un tiempo que la vida golpeó como suele golpear en los altibajos, mas el hijo, la Biblia dice que regresó. Lo que no describe, te aseguro, fue el dolor del padre que tenía. Cuánto dolor tuvo ese padre. Y te aseguro que por las noches lloraba, porque su hijo se había apartado de él. La Biblia dice que el hijo fue, pasó hambre y necesidad y luego regresó. Y el padre, ¿qué sintió? Tanta alegría. Porque su hijo, el que pensó que se había muerto, estaba vivo. ¿Y qué hizo? Lo amó, lo besó, lo abrazó, porque nunca dejó de ser su hijo. El deseo de Dios siempre fue que uno como hombre, como persona, estuviera cerca de Él. Porque Dios no creó esclavos y Dios no creó siervos, Dios creó hijos. Porque ese era el plan original. No sé si me doy a explicar. En mi visión ese hombre lloraba y lloraba mucho. No podía hacer otra cosa más que llorar en lo que estaba viendo esa visión. Porque creo que ese es el corazón de Dios. Lo malinterpretamos. No era la religiosidad, no eran los cultos. Era que todo el tiempo estuviéramos al lado de Dios. Le escucháramos, nos dejáramos abrazar por el Padre, besar por el Padre, dejarnos curar por el Padre, dejarnos vestir por el Padre. Esa fue la intención de Dios en todo momento, que jamás nos apartáramos de Él. Aún hasta este día. ¿Sabes cuánto le duele cuando tú te apartas de Él? Y no te hablo de venir a la iglesia, eso es un reflejo y es bonito, porque convivimos todos y adoramos a Jesús. Pero le duele tanto cuando tú le dejas de hablar, cuando no dejas que Él te hable, porque te sigue amando. Y tal vez tú te apartaste y ya no le quieres hablar, pero Él sigue insistiendo. Él quiere hablar. Vamos a ir al libro de Isaías 53, por favor. Isaías 53, verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como escogido, como escondimos del rostro de Él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en la mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque en su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. ¿De quién estaba hablando aquí el profeta? De Jesús. El castigo que merecías lo pagó él con tal de reconciliarte con Dios. Ayer estaba viendo una serie que se llama Los Escogidos, y un hombre anciano llegó ante el recaudador Mateo en esa serie y le dijo sonriendo: "Ay, hay poca gente". Y Mateo, el recaudador, le dijo: "Sí". Después de ver sus cuentas dice: "Oiga, aquí debe de haber un error, porque su cuenta es muy grande y usted en toda la vida nunca pudo haber endeudado tanto". Y el hombre anciano, sonriendo, dijo: "Lo que pasa es que compré la deuda de mis hijos, pero debe de tener cómo pagarlo", dijo Mateo. Y dijo: "No". "Pero ¿por qué está contento?". Dice: "Si usted va a ser esclavizado por los romanos y probablemente muera". Y el hombre dijo: "Pero mis hijos no los podrán tocar". El corazón de Dios es así. Alguien tiene que pagar por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y ni tú ni yo podríamos pagar esa deuda. Así que Dios dijo: "Yo la pago por ti, para que nadie pueda tocarte". Y el castigo tuyo lo llevó sobre su hombro. ¿Lo aceptes o no? Pero él dijo: "Yo quiero pagar tu deuda". Hay un castigo eterno preparado para Satanás. El infierno es para él. Pero de una u otra forma se las ingenió para incitar, para persuadir a la gente a que haga su voluntad. Y aquel que hace la voluntad de Satanás también es merecedor de ese castigo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Porque así muestra su amor Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo anhelo que Dios quite el día de hoy esa venda de tus ojos, y que puedas entender cuánto te ama y cuánto está dispuesto a hacer para que estés cerca de Él. Segunda de Corintios capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5, del 13 al 21. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según su carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, porque nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en mano la gracia de Dios. ¿Nos reconcilió con quién? Con Él. Yo siento como si el Señor nos dijera: olvida de tu pasado. Lo que hiciste ya no quiero que lo recuerdes, solamente quiero que estés a mi lado. Dejemos ese pasado por la paz. Por eso dice Isaías: tomaré sus pecados y los arrojaré al mar. No te quiere tomar en cuenta tus pecados, quiere que estés cerca de Él. Él sabe que somos débiles y que somos pecadores, porque incluso dice la palabra: no hay un justo, ni uno solo. Pero Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son el pámpano. Permanezcan en mí y mi Padre los limpiará para que den mucho fruto. Él sabe que somos sucios por dentro, pero Él quiere limpiarnos, y solamente permaneciendo cerca de Él es como Él nos va a limpiar. A sus discípulos les dijo: ustedes ya son limpios porque han escuchado estas palabras. ¿Cuánto te ama Dios, que está dispuesto a olvidar todas las porquerías que hiciste? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que quiere reconciliarte es que ya no estés peleado con Él, que estés enojado, frustrado. Jeremías dice: ¿qué pecado hallaron en mí vuestros padres que se apartaron de mí? Porque lo primero que hacemos cuando nos enojamos es enojarnos con Dios. Y dice: qué maldad, qué cosa yo les hice para que se estén comportando de esa manera conmigo. ¿Acaso Él te ofendió? No, muy probablemente alguien de la iglesia te ofendió, pero Dios te sigue amando. Yo pude haberte fallado, pero Dios jamás te falló. Él ha estado contigo. Es que nadie me vino a ver cuando yo estaba enfermo, pero Dios estaba a tu lado. Pero es que cuando mi familiar murió, nadie vino a consolarme. El Espíritu Santo te estaba consolando, por eso sigues vivo, porque Él ha estado a tu lado y va a estarlo hasta el fin del mundo. Pero es que no me habla. Dios jamás te dejó de hablar. Dios jamás te dejó de amar. Él no te falló. El pastor puede fallarte, yo puedo fallarte, cualquier líder puede fallarte, y lo vamos a hacer en algún momento. Pero Dios sigue estando contigo y te sigue amando. ¿Te abandonó? Jamás lo hará. Él dijo: y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Otro evangelio dice: y Él estará con vosotros hasta el fin del mundo.
Es una muestra de un amor inagotable, de un amor que no se acaba. Pero Señor, te fallé. Y yo creo que el hijo pródigo, cuando regresó, le dijo: Padre, pero es que he pecado contra el cielo. Guarda silencio. Eso ya no importa. Lo que importa es que estás aquí. Lo importante es que estás conmigo. Todo va a estar bien. Creo que ese es el corazón de Dios. Pero Señor, es que estás conmigo. Eso es lo que importa. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Efesios 1. Del 4 al 14. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito que hacen todas las cosas según su designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de gloria, nosotros primeramente los que esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué cosa? Que nos perdonó, nos amó, nos adoptó y nos dio toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque en él estaba antes de la fundación del mundo, antes de que creara Adán, crear un hijo, crear hijos, y eras tú, para que en todo momento tú estuvieras con él. Y él sabía que en algún momento de nuestra vida nos apartaríamos y pecaríamos y haríamos las cosas mal, pero predestinó a Jesucristo para que nos perdonara los pecados, nos limpiara y nos pusiera nuevamente delante de él. Todo tiene su tiempo, y el tiempo de que tú estés en Cristo es ahora. El tiempo de que tú conozcas el amor que Dios tiene para contigo es ahora, no es en el futuro, es ahora. Este es el tiempo para que olvidemos nuestro pasado y sigamos el supremo llamamiento que Cristo nos está haciendo, para que seamos hijos. Yo no sé, aquí en la escritura se me figura todo lo que un hombre desea para su hijo, porque dice: nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Nunca has visto a los padres cuando dicen: y mi hijo va a hacer esto, y mi hijo va a hacer el otro, y se emocionan hablando de lo que su hijo va a hacer? Y yo me imagino a Dios hablándole a los ángeles: es que mi hijo me va a amar, va a estar conmigo, me va a adorar, y de repente viene el diablo y te aparta de él. ¿Y se entristece? Por supuesto. Incluso dice: no contristéis al Espíritu Santo. A veces vemos a Dios como soberano, como el Rey de Gloria, y se nos olvida que tiene sentimientos. Yo me acuerdo que de niño me fui a confesar
Y le dije al sacerdote lo que yo había hecho y le dije, pero ¿sabe que tengo muchas dudas? Porque yo siento que Dios no está enojado conmigo, pero sí se entristece cuando hago las cosas mal. Y se comenzó a reír. Y dije, no, estás mal. Dice, ¿cómo crees que Dios se va a poner triste? ¿O se va a poner contento? Entonces dice, Dios estaría o triste o enojado todo el tiempo. Dios no tiene sentimientos. Porque imagínate, aquí tú hiciste algo bien y se va a poner contento. Y en China alguien hizo las cosas mal y ya se va a enojar. ¿Cómo va a ser eso? Y yo lo entiendo porque en su momento no podíamos entender cuán grande es nuestro Dios y que sí tiene sentimientos. La Biblia describe cómo dijo de David, Él es conforme a mi corazón. Es decir, me agrada, me encanta lo que Él hace, que a pesar de sus errores sigue estando conmigo. O cuando dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en que encuentro complacencia, en que me encanta estar con Él. Por supuesto que se enoja con unos, por supuesto que está contento con otros, porque Dios tiene la capacidad de estar en donde quiera, oír a todos, hablarle a todos y sentirlo a todos, porque así es Él. Tiene la capacidad de estar con nosotros, de ser un Dios personal. No sé si lo voy a explicar. Por supuesto que podemos entristecer a Dios. Yo recuerdo que hace unos años estaba haciendo algo mal y me daba pena ir a orar. Y escuché a Dios que me dijo, no me molesta lo que estás haciendo, me molesta que me dejes de hablar. ¿Cómo nos va a limpiar Dios si nos apartamos de Él? ¿Cómo te limpiaría el Señor? ¿Cómo te va a perdonar si estás lejos de Él? Pero ¿qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Última cita bíblica, Romanos 8. ¿Cuál era la cita que se iban a aprender? Romanos 8:31. Sí le llamo. Romanos 8, 28 al 39. ¿8 qué? 8, 28. ¿Listos? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá algo que nos pueda apartar de Dios? No hay nada
que nos pueda apartar del gran amor que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el pecado que cometiste, ni la empatía con la que has vivido, ni las cosas impuras que has hecho. Nada. El amor de Dios sobrepasa más allá. Dice, el amor cubre multitud de pecados. Dios te ama tanto que está dispuesto a olvidar todas las cosas malas que hiciste. Así de grande es su amor. Solamente una cosa quiere de ti: que estés cerca de Él. Él no puede estar sin ti. Por eso desde la creación Dios ha enviado mensajeros a decir una cosa: vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor. El mensaje de Jesucristo era este: vuélvanse al Señor, Él es nuestro Padre. Nunca te ha dejado de amar. Te apartaste, sí, pero nunca dejaste de ser su hijo. Jamás. Y aún ahora sigue siendo su hijo. Ponte de pie un momento, por favor.